¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y te doy la bienvenida a esta capacitación donde vamos a ver temas muy importantes relacionados al entrenamiento deportivo en poblaciones infantiles y juveniles, que bueno, pues es un aspecto muy importante dentro del desarrollo deportivo. Tomando esta etapa, muchas veces, no hablo de todo el tiempo, pero sí, en muchas ocasiones lo podemos tomar como la base para el deporte de alto rendimiento. Entonces, bueno, pues lo que vamos a analizar el día de hoy van a ser diferentes estrategias que vamos a poder emplear para diseñar procesos de planificación del entrenamiento en relación a el entrenamiento de forma remota. Entonces, bueno, pues voy a empezar a compartir aquí la presentación y bueno, pues te doy la bienvenida. Vamos a empezar a ver estas estrategias didácticas que tienen que ver con el uso de la tecnología para el proceso de entrenamiento, para que nuestros niños que, bueno, pues están en casa en estos momentos, pues puedan tener sus entrenamientos, porque, bueno, varios de nosotros hemos estado en procesos de entrenamiento, en procesos de acondicionamiento físico, de actividad física, pero en este momento en el que nos encontramos, es muy importante que busquemos estrategias didácticas que tengan que ver con la tecnología, con el uso de la tecnología, con el uso de gadgets, de celulares, que vamos a ver ahorita varias estrategias que podemos emplear para poder dar nuestras sesiones de forma remota. Entonces, para que los niños, la población infantil y los juveniles puedan desarrollar este tipo de entrenamientos. Entonces, bueno, algunas de las estrategias de las que vamos a hablar las hemos presentado en otros foros como en la Cámara Nacional de Comercio, que bueno, nos dieron la oportunidad de hablar de este tema. ¿Por qué? Y fue al inicio de la pandemia. ¿Y esto por qué? Por algo muy importante. A la Cámara de Comercio le preocupaba mucho de dónde iban a obtener ingresos los entrenadores. Entonces, en ese sentido, pues diseñaron este tipo de estrategias, más bien diseñamos este tipo de estrategias que nosotros pusimos al alcance de los entrenadores aquí en la Ciudad de México para que ellos pudieran de esta manera seguir recibiendo ingresos. Muchos entrenadores se han quedado sin trabajo, muchos entrenadores han cerrado sus gimnasios, no tienen acceso a sus pistas, a sus canchas, a sus centros deportivos y bueno, esto me parece una excelente opción, el que nosotros demos este tipo de estrategias para aplicarlas directamente a el entrenamiento en niños y en juveniles. También estuvimos en el foro de CONADEMS y en COVACH, donde hablamos precisamente de estas estrategias que podían tener los docentes, los entrenadores, los activadores físicos para poder implementar estas sesiones de forma remota. Entonces, dentro de estos espacios que nos dieron, la preocupación mayor de los entrenadores reside muchas veces en qué es lo que voy a hacer, cómo le voy a decir a un niño que haga ejercicio cuando el niño no me pone atención, qué estrategias debo de tener para que el niño me ponga atención, para que el niño esté atento a lo que quiero yo brindarle como entrenamiento. Entonces, bueno, vamos a hablar de varias estrategias, pero hablando de la planificación, antes que nada, debemos de tomar en cuenta que la planificación, bueno, pues es un acto abstracto. Tenemos que definir primero, si vamos a impartir clases y sesiones de forma remota, debemos de diferenciar primero entre planear, planificar y periodizar el entrenamiento. Cuando hablamos de planificación del entrenamiento, hablamos que extraemos de esa parte abstracta que se encuentra en nuestra mente, esa parte abstracta que bueno, pues de repente digo, voy a diseñar mi clase de esta manera, voy a ejecutar estos ejercicios para que se logre un avance en la resistencia, en la fuerza, en la potencia, etcétera. Y bueno, empiezo a diseñar en mi mente qué tipo de ejercicios voy a hacer. A este acto de diseñar las cosas en la mente se le llama planear, ¿sale? La planificación, cuando esté en mi mente, es un acto abstracto.
De ahí, cuando yo empiezo a planificar, es cuando yo bajo toda esa información que tengo a un Excel, cuando lo hago en una libreta, cuando lo hago en un cuaderno, cuando lo programo en una agenda, y a este acto de planear se vuelve un acto de planificar. Cuando hablamos de planificar, ya nos vamos directamente a buscar los objetivos, la meta y el propósito de lo que quiero lograr. Es decir, si mi propósito principal es que mi atleta llegue a Olimpiada Nacional, y bueno, antes se llamaba Olimpiada Nacional, pero ahora son los Juegos Deportivos CONADE. Si mi atleta, yo quiero que llegue a Juegos Deportivos CONADE, ¿sí? Si quiero que llegue al podio o solamente quiero que vaya a participar para que conozca esa experiencia, porque tal vez le tocó en una fase de su categoría que se encuentra abajo y tiene pocas posibilidades, pero lo voy a llevar para que se dé cuenta de cómo es el ambiente, qué es una olimpiada, qué es un juego CONADE, y a partir de eso, bueno, pues voy a darle estas estrategias, voy a diseñar a partir de esa planeación una planificación en relación a cuál es mi propósito de esta planificación. Esta planificación, bueno, debe de tener ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Esta planificación debe de ser práctica, debe de estar bien estructurada, debe de estar diseñada con un objetivo que se cumpla día a día en cada sesión de entrenamiento y que el cúmulo de esos objetivos me lleve a cumplir ciertas metas. Estas metas, bueno, pues las voy a desarrollar a lo largo de una temporada y a esta temporalidad le puedo llamar periodizar. Pero bueno, aquí hace algunos años nosotros diseñábamos todo esto para que nuestro atleta compitiera en una o dos competencias fundamentales. Ahora, esta planificación se empieza a periodizar para que mi atleta gane los juegos escolares, gane los juegos CONADE y gane el campeonato que puede ser de mi asociación, de mi agrupación, de mi federación. Entonces, hablamos de más de 3 competencias fundamentales en el menor de los casos, pero en algunos casos que nos vamos ya hacia la búsqueda de esa mejora deportiva, esa maestría deportiva, ya cuando tengo un atleta juvenil, ya lo llevo también a los juegos juveniles, a los juegos universitarios, etcétera. Entonces, el plan, la planificación ha cambiado y también ha cambiado muchísimo en relación a eso, ha cambiado el diseño de estas planificaciones. Antes planificábamos en relación a una temporada y hacíamos un plan anual en el cual poníamos porcentajes, pero estos modelos de planificación han cambiado y hay ahora planificaciones por bloques, de acumulación y transformación y realización. Hay otras planificaciones que son directas a competencia. Entonces, todo esto ha cambiado. Entonces, va a ser muy importante que nos situemos en dónde nos encontramos para ver cómo vamos a llevar esa planificación y poder buscar esa mejora y llegar a alcanzar esos propósitos dentro de la planificación. Entonces, bueno, primero lo que tenemos que hacer es saber qué es lo que vamos a planificar, porque muchas veces confundimos la actividad física con el acondicionamiento físico y con el deporte. Cuando hablamos de actividad física, hablamos de todo movimiento musculoesquelético que genera un cambio en la tasa metabólica basal del individuo. Es decir, yo aquí tengo mi café y le voy a dar un trago porque ya hablé mucho durante todo este tiempo. Por cierto, es un capuchino y está bien bueno. Pero bueno, yo tengo mi café. Pero digamos que ya se me acabó mi café y yo quiero ir por más café. Entonces tengo que ir a mi maquinita que está aquí adelante y me tengo que levantar, tengo que caminar, me tengo que desplazar y tengo que servir el café, tengo que prepararlo. A ese movimiento que hice, ese cambio de la tasa metabólica basal, mis latidos de corazón, mi frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca ya no va a ser la misma. Es decir, estoy haciendo actividad física, ¿sí? Esa actividad física, si yo la hago programada, si la hago periodizada, planificada, evaluada y tiene un objetivo, una meta y un propósito, esa actividad física se vuelve un acondicionamiento físico.
que el acondicionamiento físico busca la mejora intencionada de las capacidades físicas, tanto condicionales como coordinativas. Entonces, cuando hablamos de un acondicionamiento físico, hablamos de una planificación que me va a llevar a mejorar la forma física de las personas. Entonces, esta actividad física que ya la hago regularmente, que ya tengo un entrenador, un coach, una persona que me evalúa, que mide mi rendimiento, que mide mis niveles de fuerza, de resistencia, de rapidez, etcétera, en ese sentido se vuelve un acondicionamiento físico. Este acondicionamiento va a ser la base de algo muy importante, que es el deporte. Y aquí estamos hablando de este deporte, cómo llevarlo al entorno escolar y cómo llevarlo al entorno competitivo, que va a ser muy importante cómo desarrollo esta actividad física, este acondicionamiento físico y la llevo al deporte. Entonces, bueno, aquí vamos a ver algo muy importante. Bien, esta planificación, bueno, cuando estamos hablando del deporte como tal, el deporte, bueno, tiene ciertas características que comparte del acondicionamiento físico, pero va a haber una muy importante que tiene que ver con esta competencia. Y bien, el acondicionamiento físico, al igual que el deporte, es lúdico, es hedonista y es agónico. Es decir, es lúdico porque es un juego y por aquí debemos de abordar todo el plan de entrenamiento que vamos a diseñar para estas etapas, en esta parte predeportiva, en estos niños. Entonces, sí, muchas veces el deporte debe de estar estructurado, evaluado, etcétera, pero también debemos de meter una carga lúdica para estas categorías infantiles. Entonces, bueno, el entrenamiento deportivo pues tiene que ver con estas características que les mencionaba de la actividad física, que la vuelvo a acondicionamiento físico, y del acondicionamiento físico la llevo al deporte. Pero el deporte tiene estas tres características. Es lúdico, que quiere decir que es un juego. Es hedonista, que quiere decir que la actividad física como el deporte causa placer. Y bueno, ahora en la mañana me fui a entrenar ahí al CrossFit y bueno, hicimos una cantidad de peso muerto más una cantidad de ejercicios en una bicicleta y hacíamos un trabajo intermitente y bueno, de repente de estar trabajando tanto, de estar cargando tanto, de estar pedaleando tanto, uno acaba cansado y acaba rendido, ¿no? Muchas veces te quedas tumbado ahí en el piso. Y mucha gente se pregunta, oye, ¿por qué haces eso? O sea, porque nos causa placer. El deporte es hedonista, nos causa placer hacer deporte, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra característica que tiene el deporte. Y el acondicionamiento físico. Y es agónico. ¿Qué quiere decir que es agónico? Que en el deporte está implícita la lucha, vencer al rival, vencer al oponente, mejorar la marca, bajar los tiempos. Eso tiene que ver con esta diferencia entre actividad física y acondicionamiento físico y el deporte. El acondicionamiento físico busca la salud, en el deporte muchas veces transgrede esa salud. Entonces vamos a ver que si nosotros planificamos, evaluamos, periodizamos, etcétera, debemos de tomar en cuenta que estamos diseñando este entrenamiento para una etapa infantil que todavía puedo implementar cierta carga de entrenamiento con un nivel lúdico, con un nivel de juego. Y ese juego, por ejemplo, un juego que puedo hacer como un fútbol loco, va a mejorar esa resistencia cardiorrespiratoria
¿sí? Y el trabajo, aunque es cíclico, se vuelve acíclico en esos cambios de dirección. Empiezo a despertar el pensamiento táctico en los niños, empiezo a buscar que se mejoren las capacidades coordinativas de espacio-temporalidad, de diferenciación, de anticipación, etcétera. Y entonces, en ese sentido, voy mejorando estas capacidades, voy ampliando el bagaje en referencia a la mejora de estas capacidades. Entonces, va a ser muy importante aquí cómo diseño yo mis sesiones de entrenamiento para que pueda el niño mejorar su rendimiento. Entonces, aquí, en ese sentido, bueno, pues vamos a ver que esas sesiones de entrenamiento debo de planificarlas, debo de extraer esa parte abstracta que estaba en mi mente para empezar a hacer un plan de trabajo. ¿Por qué tenemos que planificar? Bueno, es muy importante que esta planificación yo la empiece a diseñar en un Excel, en una hoja, etcétera, porque de esta manera voy a evitar la improvisación. Y esta improvisación, cuando yo no tomo en cuenta esas notas, no redacto qué es lo que se va a lograr, cuál es el objetivo de la clase, cuál es el objetivo de la sesión, muchas veces esto me va a llevar al fracaso, el no planificar de esta forma. Entonces, bueno, vamos a ver que la planificación debe de conseguir una continua progresión y mantenimiento de la forma de los deportistas. Complejo en este tiempo, ¿no? Porque, bueno, si tengo un deporte de oposición en el cual debo desarrollar un pensamiento táctico, ¿con quién va a desarrollar ese pensamiento táctico el niño en su casa? ¿Quién le va a agarrar el palchagui? ¿Quién le va a agarrar el costal para pegar? ¿Sí? ¿Con quién va a hacer una táctica de juego si no tiene cómo desarrollarlo ya en el espacio real? Aquí hay algo muy importante que en esta temporalidad que hablábamos debemos de considerar una fase de mantenimiento, ¿sí? Hasta algunos días. En este momento ya tenemos que también tomar en cuenta otros aspectos como la bioseguridad, debemos de tomar en cuenta como aspectos que de generar un entrenamiento híbrido, etcétera. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Otro de los objetivos de la planificación es que se consiga el máximo estado de la forma en la época de la temporada que más nos interese. Es decir, yo tenía a mis atletas que estaba preparando para los Juegos CONADE, pero de repente llegó esto y nos tuvimos que quedar quietos. Eso es un decir porque seguimos entrenando. ¿Cómo hemos entrenado? Con sesiones virtuales y hemos ocupado algunas estrategias que ahorita te voy a decir cuáles son. Y bueno, mantener un estado de forma óptimo durante una competición también tiene que ver con este diseño de la planificación. Y bueno, antes de que empieces un proceso de planificación, recuerda que tienes que hacer un análisis del macrociclo anterior, que necesitas analizar cuál fue el rendimiento de tu atleta. Debes de revisar el contexto, porque bueno, si vas a diseñar clases en casa para los niños que tengan actividad física, que se vuelva un acondicionamiento físico y de poder volver a tu macrociclo donde estabas implementando gestos deportivos, aquí va a ser muy importante que nos situemos en el contexto. No todos los niños tienen el espacio para desarrollar las actividades. Tenemos que adaptarnos a los espacios, tenemos que adaptarnos a los tiempos. Muchos están estudiando en la mañana, tienen otras actividades que cumplir en su casa y ya no pueden entrar a la misma hora que entraban en el entrenamiento de manera habitual. Tenemos que buscar cómo adaptamos ese contexto. Debemos de ver con qué contamos, con qué recursos contamos en casa. En algunas capacitaciones que hemos dado, hemos hecho hasta juegos con un sartén. Entonces, bueno, para esa coordinación oculomanual, si tengo un sartén y tengo un cuaderno y puedo hacer bolitas de papel, puedo con ese sartén trabajar esa parte oculomanual, esa capacidad. Entonces, bueno, aquí va a ser muy importante que todo esto se diseñe en relación a los objetivos, que eso se consigue en sesión con sesión, a la meta, que es un cúmulo de varios objetivos, y al propósito, para qué diseñé el entrenamiento, qué es lo que quiero lograr.
O sea, la competencia no está tan alejada porque todos estamos en el mismo nivel de competencia, todos estamos en las mismas posibilidades. Alguno que otro, seguramente su papá es entrenador de taekwondo y tienen la posibilidad de hacer el entrenamiento en su espacio donde entrenaba comúnmente taekwondo el niño, pero ese contexto, sí, aunque se puede adaptar el niño en entrenar, pero no el contexto no se ha adaptado. Es decir, el niño puede ir a entrenar, pero no va a tener con quién hacer el entrenamiento, quién le va a agarrar los palchaguis, quién le va a ayudar a generar táctica. Entonces, todo eso tiene que ver con el contexto. Aquí algo muy importante para que ya tomemos en cuenta cómo vamos a planificar es tomar en cuenta la caracterización del deporte. El deporte, bueno, tiene ciertos elementos fundamentales que están dentro de su reglamento y el reglamento mismo nos va a decir cómo debo de planificar mis sesiones. Es decir, si tengo dentro de mi reglamento la duración de una contienda, de un juego, de un partido, cuál es por ejemplo, en atletismo, qué tipo de piso es el que en el que voy a hacer la competencia. En ese sentido, el reglamento va a tener las bases para que yo pueda generar esta planificación. Hay que planificar en torno a la categoría, caracterizando la categoría de los atletas. Es decir, no es lo mismo un infantil que un juvenil menor, un juvenil mayor. Entonces, bueno, son características completamente diferentes y que seguramente mi atleta va a estar inmerso en esa categoría y después tiene que cambiar a la siguiente categoría y seguramente va a haber 2 o 3 años de diferencia y bueno, esto en la parte biológica va a ser muy importante tomarlo en cuenta porque no es el mismo crecimiento y desarrollo de un atleta de 13 años a uno de 15 y muchas veces se enfrentan en la misma categoría. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. Y algo súper importante en este tiempo, tomar en cuenta quienes ya regresan a competir, quienes ya otra vez van a estar en las áreas de competencia porque ya se han abierto para varios deportes y cómo van a ser las normas de convivencia dentro de esas competencias, porque bueno, ahí vamos a tomar en cuenta las normas de bioseguridad y otros factores. Bien, antes de iniciar el proceso, tenemos que evaluar. Y aquí es un tema muy significativo porque de repente decimos, ¿cómo evalúo? Si yo lo evalúo en campo, si yo lo evalúo en un laboratorio. Hay muchas pruebas físicas, hay muchas referencias de evaluación técnica, de evaluación táctica que puedo hacer dentro de casa. Por ejemplo, aquí para la evaluación física, vamos a evaluar las capacidades físicas, tanto condicionantes como determinantes del rendimiento. Tenemos que generar, dentro de nuestra planificación, debemos de generar esta evaluación de las capacidades que realmente necesita el atleta, el deportista. Es decir, no voy a evaluar una fuerza general si mi deporte es acíclico y si mi deporte tiene que ver con una fuerza en relación a la velocidad de reacción. Es decir, si yo voy a medir la fuerza explosiva o voy a medir la fuerza reactiva, tengo que buscar pruebas que me acerquen a hacer ese tipo de mediciones. En este código QR puedes meterte a una página donde subimos libros y está el libro de test de aptitud física. Si nos vamos ya a los apartados de los test, vamos a encontrar para resistencia, para fuerza, para velocidad, para flexibilidad, para elasticidad, varios test. Y de ahí tenemos que regresarnos a las diapositivas anteriores donde hablábamos de la caracterización. Y en esa caracterización tenemos que ver cuáles son las capacidades condicionantes y determinantes del rendimiento. Es decir, voy a medir la fuerza reactiva. Esa fuerza reactiva podría tener relación con un test de potencia láctica, un test de Sargent, un test de CMJ, etcétera. Y bueno, hay varias aplicaciones que encontramos en el celular. Por ejemplo, yo en mi celular tengo MyJump, que es una aplicación en la cual voy a medir
esta capacidad reactiva del músculo, esta capacidad de estiramiento, acortamiento, el ciclo de estiramiento, acortamiento, con una aplicación en la cual, bueno, ya no voy a necesitar una plataforma de fuerza, que voy a necesitar mi celular y un video que me mande mi atleta. Eso es lo que voy a necesitar. Y con eso voy a poder evaluar esa capacidad específica de mi deporte, no una capacidad general. ¿Para qué me sirve saber, por ejemplo, el VO2 Max? Sí, es una referencia, sí debo de saber cuál es el VO2 Max, pero por ejemplo, en un deporte acíclico no le puedo poner una prueba larga de VO2 Max, ¿sí? Y una prueba en donde solamente van en una sola dirección. Entonces, hay varios tests y tendríamos que analizar dentro de esos tests cómo generar una batería propia para aplicarla directamente a cada uno de los deportes. Entonces, aquí en este libro puedes encontrar varios tests y ya lo que tendrías que hacer es caracterizar y tomar en cuenta qué prueba es la que podemos hacer. Por ejemplo, cuando hablamos de intensidad del entrenamiento, hablamos de de qué tanto esta parte cualitativa de la carga, qué tan bien hecho está el gesto, en qué momento se presenta la fatiga, ¿sí? Pero cuando hablamos de intensidad del entrenamiento, muchas veces solamente lo referimos a la frecuencia cardíaca y muy pocas veces hablamos de la intensidad en relación a la perfección del esfuerzo, a la perfección del gesto técnico o de la intensidad en relación a la fuerza. Entonces, tendríamos que ver en relación de la carga de entrenamiento hacia dónde vamos a medir esa intensidad. Por ejemplo, si voy a medir la intensidad de la frecuencia en relación a la frecuencia cardíaca, aquí el error que cometemos es que tomamos la ecuación de 220 menos la edad y esa la estandarizamos y esa estandarización no va a ser tan óptima. Acuérdate que los principios del entrenamiento, hay un principio que nos habla de la individualidad y adecuación a la edad, y ese principio de la individualidad tiene que ver muchísimo con cómo voy a aplicar esos tests. ¿Cómo voy a aplicar estas pruebas? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la frecuencia cardíaca en un sujeto de mi misma edad, pero que no hace ejercicio, y un sujeto de mi misma edad, pero que es de alto rendimiento, que hace pruebas de trail o running, la frecuencia cardíaca va a variar de manera considerable aunque tengamos la misma edad. Por eso, la frecuencia cardíaca teórica solamente la vamos a tomar en cuenta para poder diseñar nuestros trabajos de alta intensidad o relación de cada una de las intensidades con una frecuencia cardíaca máxima objetivo. Y para ello necesito esta parte de la frecuencia cardíaca máxima y esta frecuencia cardíaca máxima objetivo. Por ejemplo, aquí quiero trabajar a el 60% de mi frecuencia cardíaca máxima. Entonces, tengo que sustituir mi frecuencia cardíaca máxima teórica, que es la que sacamos ahorita en la diapositiva anterior, con la frecuencia cardíaca en reposo, el porcentaje de intensidad y la frecuencia cardíaca en reposo que está dentro de esta ecuación. Sustituyo estos datos y mi frecuencia cardíaca objetivo al 60% sería 128.2. Es decir, de 125 a 130 pulsaciones por minuto sería un trabajo al 60% para mí, pero para otro sujeto, ¿sí? Que tal vez su frecuencia cardíaca en reposo sea mayor a 65, 70, entonces, bueno, pues ahí va a dar otro valor. Entonces, cuando hablamos de esta intensidad, bueno, pues tenemos que evaluar primero esas capacidades y, bueno, ya saber en relación a la frecuencia cardíaca, en relación al VO2 max, cómo se está comportando el atleta, ¿no? La evaluación técnica también, pero bueno, esta evaluación técnica nosotros la podemos hacer con un video, que el alumno me mande un video de cómo está realizando los ejercicios. Si hacemos reuniones por Zoom, puedo evaluar ahí en el Zoom, por ejemplo, hay una opción que tiene Zoom
que es anclar la pantalla. Puedo anclar la pantalla, la de mi alumno y la mía, y bueno, puedo grabar esa sesión de entrenamiento y puedo ver realmente que su técnica, ¿sí?, sea efectiva, ¿sí? Vamos a ver aquí en esta tesis doctoral que presentó Michael Balsemeda, que nos habla de cómo se sitúa un atleta en el ring, cuántas acciones ofensivas hace, defensivas, y eso en relación a la eficiencia y la eficacia de esta técnica. Entonces vamos a ver ahí que va a ser muy importante esta evaluación. Por ejemplo, para esta evaluación técnica hay programas como este que se llama Kinovea, en el cual tú puedes entrar y puedes hacer grabaciones de tus atletas. El programa lo bajas gratuito de esta página de www.kinovea.org. Lo bajas gratuito, te da varias opciones para anotar, para observar, para medir, para poder comparar entre una técnica y otra. Entonces, bueno, este tipo de programas me va a servir muchísimo para evaluar estos gestos técnicos que hace mi atleta, qué tan bien los está haciendo, qué tan eficientes y tan eficaces son para esta mejora del rendimiento de mi atleta. La evaluación táctica también, y bueno, ¿por qué estamos hablando de cada una de estas? Porque va a ser muy importante tomar en cuenta esto en relación a los componentes del entrenamiento, los componentes de la preparación del entrenamiento, la parte física, técnica, táctica, teórica y psicológica. Y dentro de esta preparación táctica, ¿sí?, dentro de esta evaluación táctica, seguramente tus atletas tienen videos que puedes analizar con ese Kinovea, que le puedes dar un trabajo de manera didáctica, que él los haga en su casa, que él haga el análisis. ¿Por qué no? El uso de ludogramas y praxiogramas, y en este momento que se encuentran en casa, que graben o alguna de sus grabaciones de sus eventos, que empiece a evaluarse él mismo. Y ahí hablaríamos de este principio de la conciencia dentro del entrenamiento, ¿sí? Entonces, de este principio de la acción consciente y continua del entrenamiento. Cuando el atleta es consciente de lo que está haciendo, va a desarrollar de mejor manera su entrenamiento. Entonces, por eso es importante también esta parte de la evaluación táctica. Y la evaluación psicológica, aquí, en este código QR van a encontrar la página de un grupo de alumnos egresados de la Escuela Nacional de Entrenadores que están haciendo un proyecto que se llama Mente y Deporte. En él, bueno, están dando varias opciones para mejorar esa preparación psicológica del atleta. Aquí va a ser muy importante ubicar el atleta, cómo se encuentra en este momento, qué es lo que siente, qué es lo que hace, a qué hora se levanta, sus ciclos circadianos han cambiado, muchas cosas han cambiado en relación a su preparación. Entonces, bueno, una evaluación psicológica va a ser muy importante. Y bueno, como este congreso, hay muchos congresos que se han desarrollado de forma gratuita, y bueno, aquí el atleta también debe de conocer cuáles son los procesos de desarrollo físicos, de estrategia, de técnica, cómo ha cambiado el reglamento, etcétera. Entonces, también una evaluación teórica. Podrías diseñar, si él sabe en un examen, en un formulario de Google, le podrías decir, a ver, dime cómo ha cambiado tu deporte, dime cuáles son dentro del reglamento están estas acciones no deseadas, etcétera, y de ahí también se evalúa esta parte. Bien, ya que hice la evaluación, ya que sé cómo se encuentra mi atleta, ya que sé cómo se desarrolla, ya que sé cómo está físicamente en su casa, que seguramente le ha afectado el estar tanto tiempo encerrado, necesito ver cómo está su rendimiento físico, y a partir de eso empezar a planear ya directamente sus sesiones de entrenamiento. ¿Qué debería de tomar en cuenta primero? ¿Qué métodos, medios e implementos voy a usar? ¿Qué tengo en casa? ¿Tengo una silla? ¿Tengo una caja? ¿Tengo libros para mejorar el rango de movimiento? ¿Tengo una mochila? ¿Tengo un garrafón? ¿Tengo una toalla? Con esto puedo potencializar el entrenamiento. Pero ojo, va a ser muy importante la seguridad del atleta en todo momento. Entonces vamos a tomar en cuenta estos implementos que vamos a ver ahorita más adelante, cómo podemos emplear diferentes implementos
para poder diseñar estas clases. Y bueno, aquí vamos a hablar de un modelo híbrido de entrenamiento. Dentro de este modelo híbrido de entrenamiento, les voy a comentar y vamos a ver un video de lo que estamos haciendo aquí en donde yo entreno, que es, se llama la crossfitería. Y bueno, cómo las normas de bioseguridad son algo muy importante. Vamos a ver cómo está diseñada el área, vamos a ver las normas de intervención y las estrategias de intervención que se llevan a cabo. Y bueno, ustedes analícenlo, chequenlo, véanlo, para ver de qué manera pueden adaptar este modelo de que sus atletas sigan entrenando en casa, pero tal vez una vez a la semana o 2 veces a la semana vayan a una área abierta donde puedan entrenar. Entonces, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a poner la otra. Bien, vamos a compartir esta pantalla y vamos a ver algo de lo que estamos haciendo ahí. Dentro de la planificación del entrenamiento en estos tiempos es importante la bioseguridad. Y bueno, pues aquí tenemos a nuestro coach que nos va a decir un poquito de lo que estamos haciendo en la crossfitería. Bien, buen día. Bien, aquí en la crossfitería, muchachos, estamos implementando primero áreas de seguridad, áreas con zona de distancia, ¿sale? ¿Me puedes enviar esa cosa que me mandaste de Mercado Pago? A ver si puedo sacarlo ahorita. Tenemos material de carga en cada estación. Porque no sé ni dónde la dejé, creo que... Usuarios tienen que estarse cambiando de estación. Y, bueno, puedan trabajar de manera eficiente todas las áreas del entrenamiento. Y también tenemos una parte de clases virtuales o entrenamientos virtuales que se llevan vía Zoom. Lo que hacemos es una sesión guiada. Lo que buscamos es que las personas en casa se estén moviendo. Son mecánicas muy sencillas con el material que tienen en casa. Si pueden conseguir más, evidentemente se pone más diversa la clase, pero mantenerse en forma. Excelente. Muchísimas gracias, coach Horacio. Y bueno, pues seguimos aquí dentro del Congreso de Investigación en Ciencias del Deporte. Muchas gracias. Bien, y bueno, va a ser muy importante, como lo vieron, esta parte de las normas de bioseguridad. ¿Sí? Pero ¿cómo llegamos a tener esas estrategias de intervención para poder dictar estas clases de forma adecuada en los niños? Bien, no voy a poner los videos porque algunos duran como 5 minutos, pero bueno, en este link, en este código QR que estás viendo aquí abajo, tú lo puedes escanear y vas a ver cómo podemos hacer una pared cromática para ocupar fondos de pantalla. Pero eso va a ser muy importante para la persona que está transmitiendo. Por ejemplo, puedo diseñar en un fondo de pantalla un blanco, una diana para que hagan tiro al blanco, etcétera. No es que vayan a agarrar el arco y la flecha, pero sí puedo hacer una dinámica con mis niños para que ellos puedan de esta manera empezar a lanzar cosas ahí, bueno, no cosas, bolitas de papel, podríamos diseñar esa actividad, ¿sí? Y esta sería la parte lúdica del entrenamiento. Ahorita vamos a ver una ruleta que ocupamos en un curso que propusimos esta ruleta de ejercicios para que los niños puedan hacer ejercicios desde casa. Entonces, bueno, lo importante es aquí que el espacio sea adecuado, que cuente con normas de seguridad dentro de la misma casa, que no exista una lámpara, un librero, algo que se les vaya a caer. Y tú como entrenador, que tengas un espacio adecuado, que puedas transmitir tus clases de forma virtual. Y bueno, en este enlace puedes encontrar cómo hacerlo. ¿Sale? Entonces, bueno, ahí te dice paso a paso cómo hacer tu fondo virtual. El segundo estrategia es que planifiques y organices tu sesión de entrenamiento. Para eso tenemos aquí otro video que vas a entrar a esta aplicación en donde hicimos esta presentación que se llama Canva, y en Canva puedes diseñar ya tu sesión de entrenamiento, puedes diseñar dentro de un calendario cómo van a estar establecidas las clases,
puedes bajar ese archivo y se los puedes mandar a tus atletas para que ellos sepan cómo está organizada la clase. Yo te recomiendo que hagas un día antes todo este diseño y que lo mandes a tus atletas, que lo mandes a tus alumnos para que ellos lo puedan realizar. Entonces, bueno, pues esta es otra estrategia. Una más tiene que ver con que selecciones métodos, medios e implementos adecuados, que habíamos dicho hace un momento. Por ejemplo, hablamos de un entrenamiento que tiene que ver con un trabajo neuromuscular. No tengo mancuernas en mi casa, no tengo una barra en mi casa, no tengo una pesa rusa en mi casa, pero puedo trabajar por acciones musculares, puedo trabajar por tempos, puedo trabajar en la fase excéntrica del ciclo de estiramiento y acortamiento, puedo trabajar en esa fase excéntrica, en la fase concéntrica o en la fase isométrica. Entonces, una sentadilla no va a ser lo mismo si no tengo nada de implementos que puedo ocupar para generar fuerza, un mayor grado de fuerza, una mayor complejidad, pero sí puedo trabajar el ciclo en relación a este trabajo neuromuscular, ¿sí? Trabajando por tempos, trabajando en una fase excéntrica, ¿sí? Por ejemplo, una sentadilla y después hago una sentadilla por tempos y me quedo en isometría en la parte más baja de la sentadilla. Entonces, eso va a mejorar este trabajo de fuerza. Entonces, esta es una de las estrategias que nos ha servido mucho. Un entrenamiento metabólico. ¿Cómo hago un entrenamiento metabólico en casa? Bueno, pues podemos diseñar en el piso de la casa con un masking tape, con una cinta, con una escalera de coordinación, etcétera. No tengo una escalera, pero tengo un masking tape. Puedo diseñar ejercicios y retos entre mis alumnos para mejorar esa coordinación. Puedo poner dentro de esa escalera o de los azulejos que tienen mis alumnos en su casa, diseñar varios ejercicios que me permitan mejorar esa coordinación motriz, pero al mismo tiempo me beneficie en un trabajo metabólico, ¿sí? En un trabajo aeróbico que tenga relación con estos ejercicios. Entonces, no es lo mismo que pongas a correr a los chicos o que pongas a hacer skipping en un solo lugar a que se estén moviendo en una escalera de coordinación o a lo largo de algunos azulejos o a lo largo de algunas líneas que traces en el piso y le dices te vas a mover de un lado hacia el otro, ¿sí? Y esta estrategia nos sirve muchísimo para este trabajo del entrenamiento metabólico. En la parte propioceptiva, si bien todo entrenamiento tiene una carga propioceptiva, nosotros cuando ocupamos algún implemento como un BOSU, como un TRX, etcétera, va a mejorar muchísimo esa demanda propioceptiva. Pero ¿qué tal si nadie tiene un BOSU en su casa de los atletas, pero puedo ocupar una toalla, la enrollo, la pongo en el piso, apoyo un solo pie en esa toalla y eso me va a dar un nivel propioceptivo mayor? Va a hacer que esa extremidad que esté apoyada en la toalla genere un mayor estímulo en músculos estabilizadores y sinergistas del movimiento y me permita tener una mejor coordinación intermuscular. Entonces, bueno, este trabajo propioceptivo, pues si no tengo un BOSU, pero sí tengo una toalla, sí tengo una pelota de tenis y son cosas que podemos encontrar en casa. Otra estrategia es el uso de herramientas digitales. Por ejemplo, esta herramienta que estás viendo aquí abajo, la puedes ocupar para hacer trabajos de intervalos, para hacer trabajos por tiempo, para hacer trabajos en relación a cuántas número de ejercicios puedes hacer en cierto tiempo. La misma herramienta te va a dar esos tiempos de trabajo. Entonces, bueno, pues es muy fácil de usar, es muy fácil de bajar. Aquí está. Y todos estos gadgets están gratuitos al alcance de tu mano en tu celular. Entonces, bueno, con esa herramienta, por ejemplo, con la función de compartir pantalla, puedo compartir pantalla y poner esa herramienta directamente ahí en mi plataforma y se puede ver súper bien, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra estrategia. Bien, excelente. Bien, la siguiente, vamos a ver que algo muy importante es
en la planificación, cuando mandamos esos ejercicios en casa, los chicos de repente se encuentran ahí medio con mucho tedio, sin ganas de hacer ejercicio. Hay que buscar formas correctas de motivarlos. Hay que ver que los chavos pues ya están hartos, ¿no? De estar tanto tiempo en casa, quieren salir, quieren hacer ejercicio en sus lugares de entrenamiento. Entonces, bueno, hay que motivarlos para hacer esos ejercicios en casa. Ahora, algo muy importante, podemos diseñar estrategias de hacer equipos dentro de la misma sesión. Estoy impartiendo mi sesión por Zoom, pongo un equipo de 3 personas, se suman la cantidad de ejercicios de esas personas y bueno, eso va generando retos en los alumnos. Entonces, bueno, esto me puede servir para que ellos se sientan motivados y a partir de esos retos quieran mejorar esta parte de la preparación. Algo muy importante, lo hablamos al principio, la evaluación y el control del rendimiento va a ser muy importante. Tenemos muchas herramientas con las cuales podemos evaluar, tenemos herramientas con las cuales podemos medir y ver realmente cuáles son los progresos de nuestros atletas. Entonces, bueno, pues por ahí estas herramientas digitales, bueno, pues hay bastantes al alcance de tu mano en el celular que puedes bajar y que puedes implementar para el desarrollo de este tipo de entrenamientos. Entonces, la evaluación va a ser un punto muy importante. Y algo muy importante, y bueno, esto lo dejo al final porque el entrenador debe ser empático con sus atletas. Debo de saber qué le está pasando por una etapa, por una temporada, por una fase en la cual tal vez no quiera saber del deporte, del entrenamiento, etcétera. Entonces, bueno, debemos de ser empáticos y entender cuál es el proceso que están viviendo nuestros atletas. Entonces, bueno, esta es una parte muy importante y bueno, espero que esta información te pueda servir para que la puedas implementar dentro de tus clases, dentro de tus sesiones y bueno, pues esto te sirva para mejorar el estado físico, el rendimiento deportivo de tus atletas y bueno, pues de esta manera poder tener estas estrategias para impartir estas sesiones desde tu casa. Entonces, bueno, aquí va a ser muy importante, no nada más es para niños y para juveniles, la puedo aplicar en adultos, la puedo aplicar en grupos de rendimiento y bueno, pues son muy buenas estrategias que espero te sirvan para tu proceso de aplicación de estos entrenamientos de forma remota. Soy el maestro Jorge Daniel Ramírez Morales y agradezco de una manera muy significativa a Mario Reynoso y a el CODE de Jalisco por la invitación. Y bueno, aquí están mis redes de contacto. Me puedes encontrar en Facebook como Jorge Daniel Ramírez Morales. También tengo un canal de YouTube de docencia deportiva y ahí puedes encontrar también mi correo electrónico para comunicarte conmigo. Entonces, bueno, cualquier duda, sugerencia, pues estamos abiertos a escucharlas y bueno, también a compartir materiales, a compartir experiencias, etcétera, para mejorar estos procesos de entrenamiento con tus chicos. Pues muchísimas gracias y espero que esta información te sirva. Gracias y gracias. Nos vemos hasta la próxima.